Todo en la iglesia debe ser para consolarla, edificarla o exhortarla. Y en la última serie, en esta serie que estamos trabajando actualmente, Deambulando en el Pecado, pues nos hemos dedicado a exhortar el pecado que hay en nosotros. Algunos de ustedes podrán decir, esta serie ha sido muy dura, ha sido fuerte contra mi conducta. Pues me alegra eso. Si usted sale de aquí de la iglesia confrontado con su pecado, dispuesto a tomar decisiones porque se dio cuenta de lo pecador que es, yo le estoy dando en el blanco, gracias a Dios. El Espíritu Santo está utilizando las palabras correctas. Y vamos a seguir con 2 enseñanzas más sobre el pecado. Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares y en uno de esos versículos dice que debemos tener cuidado de las pequeñas zorrillas. ¿Lo ha leído alguna vez? Lea Cantar de los Cantares, es un libro bastante interesante. ¿Qué significa o qué quería decir Salomón invitándonos a que tuviéramos cuidado con las pequeñas zorrillas? Bueno, hoy lo interpretamos con que debemos tener cuidado con los pecados pequeños. Esas conductas pequeñas, esas conductas que consideramos inofensivas, a las que no les prestamos mucha atención o no les ponemos mucho cuidado porque creemos que es inofensivo, esas pequeñas conductas pueden terminar destruyendo por completo nuestras vidas. Hay quienes no caen en fornicación ni cometen adulterio, pero no ven mal, por ejemplo, ver una escena pornográfica o no ven tan mal el desear una mujer del prójimo de forma sexual. Creen que eso es un pecado inofensivo, que a quién le voy a hacer daño yo con esa conducta. Pues déjeme decirle que el rey David empezó con una sutil mirada a una mujer de su prójimo y ese pecado terminó en destrucción total de su hogar y en un desastre de homicidio y un pecado bien complicado. Hay quienes dicen, o hay quienes no roban grandes cantidades de dinero. Yo nunca he robado mucho dinero, pero no ven mal, por ejemplo, coger una monedita que vean mal parqueada. No ven mal el robarse un dulce o robarse un esfero. No le estoy diciendo absolutamente nada. Aquí todo el mundo devuelve, aquí todos devuelven los esferos. Y creen que cogerse esas pequeñas cosas es algo inofensivo, que no le va a hacer daño a nadie. Pues déjenme decirle que Judas no sacaba mucho dinero de la bolsa, sacaba de a poquitos y terminó entregando a Jesús por 30 piezas de plata. Una pequeña zorrilla, un pequeño pecado terminó inundando el corazón de Judas hasta que entregó a Jesús. Satanás en el cielo, Lucifer, deseó sutilmente el trono de Dios y su corazón se llenó de orgullo, de vanagloria y terminó siendo expulsado del cielo. Tenga cuidado con los pecados pequeños que comete. Porque aunque usted crea que son inofensivos, que no le van a hacer daño a nadie, si esos pecados toman el control de su vida, si usted no les pone un freno hoy, si no es consciente de ellos, ellos pueden terminar domándolo, pueden terminar dominándolo y llevándolo a un completo desastre. Y hoy vamos a hablar a la luz de un acontecimiento en Números, de un pecado pequeño que se sembró en el corazón de un hombre y que no le dio no lo paró a tiempo y eso terminó en una gran catástrofe. El título de nuestra enseñanza, Pecados Pequeños. Por favor, acompáñeme a Números capítulo 16, versículos del 1 al 3. La Biblia dice lo siguiente: y se rebeló Coré. Coré es hijo de Izar, también es hijo de Coat e hijo de Leví. Y Coré se rebeló junto a Datán y Abirán, o sea que 3 personas se rebelaron: Coré, Datán y Abirán. Hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos de la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Bien, Dios bendiga su santa palabra. Déjeme decirle que no fue de buenas a primera que un día Coré se levantó y dijo: hoy me voy a rebelar contra Moisés. Eso nació como algo muy pequeño en su corazón, como una incomodidad sutil a la que él no le prestó atención y se dejó contaminar de ese pequeño pecado. Se dejó llenar el corazón de orgullo y terminó en esta escena que acabamos de leer. Mire, hermano, nosotros, creo yo,
que no andamos precisamente en pecados escandalosos, o yo espero que no sea así, moralmente escandalosos. Y a veces creemos que nosotros somos como un vaso de agua. Estamos limpios, el Señor nos limpió y ahí vamos. La gente que nos ve limpios, le caemos bien a las personas, piensan bien de nosotros. Pero resulta que ocurrió algo. Hubo un comentario que nos hicieron que no nos gustó, que nos dolió, que nos lastimó. El jefe nos dijo algo que no queríamos escuchar. Nuestro cuñado, nuestro familiar dijo algo que nos dolió profundamente en el corazón. Y empezamos en el corazón con una gotica pequeña de veneno, si me permite llamarlo así. Y este vaso limpio que es nuestra vida, si no le ponemos un alto en el camino a esa pequeña gotica, fácilmente ella va a entrar en nosotros y va a terminar contaminando todo el vaso de a poquitos. Y entonces cuando veamos a la persona que nos hizo ese comentario, ¿qué vamos a decir o cómo vamos a reaccionar? Nos molestamos. Cuando estamos con la persona que creemos que nos hizo mucho daño por algo realmente pequeño, ¿cómo reaccionamos? Nos duele. Y toda nuestra vida se empieza a ver coloreada por un pecado pequeño, por una pequeña gota de agua a la que no le pusimos cuidado. Y dígame, ¿quién de ustedes puede sacar la gota de agua que ya está en este vaso? ¿Alguno de ustedes lo puede hacer? No, es muy, muy complicado sacar la gotica de agua que cayó, la gotica de tinta que cayó en este vaso. Y así somos nosotros. Esa gotica pequeña la dejamos entrar y termina contaminando todo lo que somos. ¿Y quién puede sacar esa gotica, ese veneno, ese rencor, ese odio, esos celos de nosotros? Solo Dios puede. Solo Dios puede. Pero hoy tenemos que ser conscientes de todas esas goticas que han de venir, de todos esos malos deseos, de esos pecados pequeños que han de venir, para que no caigan nuevamente dentro de nosotros y no terminen contaminándonos aún más. La idea central de esta enseñanza: pide a Dios que te ayude a abandonar tus pecados, entre comillas, inofensivos. Pide a Dios que te ayude a abandonar tus pecados inofensivos. Esa pequeña mentira, esa pequeña actitud, esa mala intención sutil. Pide a Dios que te ayude a abandonar esos pecados pequeños, porque si no le pones atención hoy a esos pecados pueden terminar destruyéndote por completo, así tú creas que sean inofensivos. Revisemos qué ocurrió con Coré, con Datán, Abiram contra Moisés. El primer pecado que encontramos allí en el texto, según lo que vamos a leer, es, por favor escriban su material, la murmuración. Murmuración. ¿Cuántas personas se necesitan para murmurar? Solo una. Usted mismo, cuando ve algo que le incomoda, usted puede empezar a murmurar en su corazón, puede empezar a murmurar en su mente y a maquinar y a pensar: no debía haber dicho esto, esa persona ¿por qué me dijo eso? No debía haber actuado de esa manera, esa persona me lastimó, esa persona me hirió. Y usted empieza a murmurar: claro, es porque esa persona es una egoísta, es porque esa persona es una orgullosa. Y usted mismo puede empezar a murmurar en su corazón. Y si no detiene eso, las consecuencias van a ser graves. ¿Por qué Coré murmura contra Moisés? Pues bien, leamos el versículo 1, por favor. Y se rebeló Coré, así empieza ese texto. Vamos a ver por unos instantes quién es Coré, quién era Coré. Coré pertenecía a una de las 12 tribus de Israel, pertenecía a la tribu de Leví. Permítame recordarle un poquito el contexto de eso. Jacob, más o menos unos 400 años atrás, cuando estaban haciendo la nación de Israel, tuvo 12 hijos. Judá, José, Manasés, Gad, Leví, 12 hijos. Y cada hijo con el tiempo formó una tribu. Y esa tribu se fue expandiendo, fue creciendo, y Coré pertenecía exactamente a la tribu de Leví. Dios le dijo a cada una de estas tribus que iban a tener una tarea en específico. Ustedes, sus descendientes, los que vengan de tu tribu, se van a dedicar a lo siguiente. Por ejemplo, a Aser, la tribu de Aser, iban a dedicarse a cultivar el alimento. Los que venían de Dan se iban a dedicar a juzgar al pueblo, eran los jueces. Los de Zabulón tenían la tarea de dedicarse a toda la parte marítima del pueblo, todo lo que tenía que ver con el agua.
Y los levitas, los que descendieran de Leví, toda la tribu, todos los que nacieran de esa casa, se dedicarían a lo que hoy podríamos llamar el servicio en la iglesia. Eran los que cantaban en el tabernáculo, ya le voy a contar qué es eso. Eran los que leían la palabra de Dios delante de todo el pueblo. Los levitas salían salían a llamar a las personas y les decían: vengan, congreguémonos, reunámonos aquí y busquemos el rostro de Dios. Entonces eran los cantantes, eran los predicadores, eran los que servían en la iglesia. Y ellos fueron los que se rebelaron. Tenían también una tarea específica. Aquí en la parte, en la pantalla va a transcurrir un video sobre el tabernáculo. ¿Qué debían hacer los levitas? Los levitas eran los encargados de armar y desarmar toda esa estructura que usted ve allí. ¿Qué es eso, Sebastián? Pues resulta que como el pueblo de Israel vivía en el desierto, Dios le dio la instrucción a Moisés de que construyeran un sistema de carpas, el cual van a llamar tabernáculo, y allí estaría la presencia de Dios. Pero cuando los israelitas debían moverse, desplazarse, eran los levitas los que se encargarían de quitar cada uno de esos postes, cada uno de esos clavos, cada una de esas cuerdas, enrollarlas, y serían los encargados de desmontar el tabernáculo y volverlo a montar en el lugar donde los israelitas fueran a establecerse. Bonito, ¿cierto? Era bonito. ¿Quién le dio los planos a Moisés para ese tabernáculo? Dios. Los planos los dio Dios. Y el tabernáculo estaba dividido por algunas secciones importantes. Dejemos el video hasta ahí. Muchas gracias. Los levitas no podían, escúcheme esto, los levitas no podían entrar al lugar santo o al lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo era un lugar dentro del tabernáculo que era destinado para adorar a Dios en su inmediata presencia, y las únicas personas que podían entrar a ese lugar eran los descendientes de Aarón. Dios estableció que Aarón y su familia serían los sacerdotes que estarían en estos lugares y ofrecerían el incienso a Dios, entrarían una vez al año al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, y sería una tarea únicamente destinada a la familia de Aarón. ¿Qué pasó con Coré? Coré empezó a decir: ¿y por qué yo no puedo entrar? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué nosotros tenemos que dedicarnos a levantar la carpa? ¿Por qué a recoger madera? ¿Por qué a recoger los animalitos? ¿Por qué nosotros no podemos entrar allá? ¿Quién le dijo a Moisés que era la familia de Aarón? ¿Será que fue Dios? Yo no creo que haya sido Dios. Y empezó Coré a murmurar en su corazón. ¿Qué hizo Coré? ¿Será que Coré fue delante de Moisés y le dijo: Moisés, tomémonos un cafecito y hablemos, porque hay algunas cosas que no me están gustando, que me están incomodando? ¿Será que podemos hablarlo y tratar de solucionar? ¿Será que eso hizo Coré? No. Coré dijo: yo no me quedo con esto solo, voy a buscar a otros dos que me sigan la corriente. Y buscó a dos personajes que se llaman Datán y Abirán. Datán y Abirán, regálame el versículo 1, por favor, de Números 16. Eran hijos de Eliab, hijos de Pelet, eran hijos ¿de quién eran? De Rubén. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Cuando tuvo los 12 hijos, 400 años atrás, Rubén fue el primero en nacer. Rubén era el que iba a heredar la primogenitura, era el que cuando su papá se muriera iba a tomar el mando de toda la familia. Él iba a dar las instrucciones, él iba a dar las órdenes. Pero resulta que este muchachito casi adulto, Rubén, se dejó llevar por sus deseos y terminó acostándose con una de las mujeres de su papá. Se llamaba Bila. Jacob se entera de esto, y ¿qué cree que hizo Jacob? No, pues se molestó muchísimo. Claro que se molestó, se enojó mucho. Y le dijo a Rubén: ahora la primogenitura no va a ser tuya. Y le quitó los derechos del hijo mayor y se los entregó a otro de sus hijos que se llamaba Efraín. Entonces Rubén perdió la primogenitura. Ahora Rubén no sería el comandante, ahora Rubén no daría las instrucciones, sino que sería Efraín. Entonces Coré busca a estos dos muchachos y les dice: oigan, ¿a ustedes no les parece que ustedes deberían ser los que mandan? Porque ustedes vienen de Rubén. Yo sé que su papá por allá cometió un pecadito, pero ustedes deberían mandar porque ustedes vienen del hijo mayor. ¿Qué le dijeron Datán y Abiram? No, Coré, ¿cómo se te ocurre?
¿Por qué estás pensando estas cosas? Hagamos una cosa, busquemos una reunión con Moisés, busquemos a Dios y hablemos de esto. ¿Hicieron eso? No. ¿Lo hacemos nosotros? Cuando nos llega un rumor, cuando nos llega un mal comentario, buscamos de una vez a la persona de la que están hablando o de la que estamos hablando para poner las cosas claras, o nos gusta murmurar en nuestro corazón. Nos gusta destruir a las personas cuando no están delante de nosotros. Nos gusta hablar de ellos. De hecho, somos muy cobardes. Porque si tuviéramos a la persona enfrente, ¿hablaríamos de ellos? Seguramente sí, pero no todo lo que decimos. No todo lo que decimos. Somos muy cobardes. Y entonces Datán y Abirán le dijeron a Coré, ¿sabe qué? Tiene razón. Y esa pequeña gota que Coré dejó entrar en su corazón, ahora se la transmitió a Datán y a Abirán y empezó a regarse esa murmuración dentro del pueblo, al punto en que, versículo 2 por favor, resultaron alzándose contra Moisés junto con algunos de los israelitas. ¿Cuántos hombres? 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea. Eran hombres importantes, eran hombres sabios dentro de la congregación, gente que habían escogido, que el mismo pueblo las había escogido, y escucharon el rumor y ninguno de ellos fue capaz de parar el rumor. Ninguno de ellos fue capaz de decir esto está mal, vamos y hablemos de una vez, sino que se dejaron contaminar también de esas palabras que estos hombres profesaron de sus bocas y se dejaron llenar el corazón de envidia, de orgullo. Se dejaron guiar por un mal camino. Le pregunto, ¿usted con quién está compartiendo? ¿Usted a quién está escuchando? ¿Qué conversaciones está teniendo? Porque con quienes ustedes hablan y de lo que ustedes hablan dice mucho de quiénes son ustedes. Por allá en 1 Corintios dice, cuídate con quién andas o con quién hablas, porque las malas amistades dañan las buenas costumbres. Ten cuidado de las conversaciones que estás teniendo. Ten cuidado con las personas que estás compartiendo, porque si la conversación se torna siempre en veneno, en estar hablando mal de una persona, en estar murmurando, eso es un pecado. Y tú vas a decir, no, pero es un pecado pequeño, eso no va a tener consecuencias, la otra persona ni se va a enterar. En tu corazón está ocurriendo algo. Y se lo dije hace 15 días que prediqué, ahí cuando tú estás conversando, hablando mal de otra persona, adivina quién está sentado al lado tuyo. Dios. Dios está allí escuchando todo lo que tú dices. ¿Y sabes por qué lo dices? Porque tú no eres consciente de que Dios está a tu lado. Nos falta ser conscientes de que Dios está con nosotros. Entonces el primer pecado que encontramos allí es el de la murmuración. Segundo pecado, segundo punto, por favor. Descontento. En este punto tengo bastantes cosas que decir. Por favor, póngame mucha atención porque es bastante información. Comencemos a analizar por qué estas personas, por qué Coré, Datán y Abirán estaban en desacuerdo con Moisés. Pues resulta que el libro de Números, el que estamos leyendo hoy, nos narra, nos cuenta lo que ocurrió desde el monte Sinaí hasta que el pueblo llegó a puertas de la tierra prometida, que era para donde iban, ¿sí? Pero en el trayecto, en el camino, ocurrieron cosas que ni a usted ni a mí nos hubiesen gustado. Iba Moisés al frente, iban los hombres importantes en la mitad y detrás iba todo el pueblo. Y ya estaban cerca de llegar a la tierra prometida. Moisés ora a Dios, eso nos lo cuenta en Números, y Moisés le dice al Señor, ya estamos cerca de entrar, ¿podemos entrar? Y Dios le dice a Moisés, no, el pueblo todavía no está listo y vamos a deambular 40 años más en el desierto a causa del pecado del pueblo. Y Moisés tiene que bajar de allá, estando cerca de la tierra prometida, e ir a decirle al pueblo, el Señor ha hablado y por causa del pecado de ustedes vamos a deambular otros 40 años más. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Hacemos sindicato? ¿Nos levantamos contra Moisés? Por supuesto que estaban en desacuerdo. Nosotros también lo estaríamos, pero no está mal estar en desacuerdo, no está mal estar descontento con alguna decisión que se tomó. Lo importante es qué vas a hacer tú con tu opinión, con lo que tú piensas que está mal. ¿Te lo vas a guardar en tu corazón y vas a empezar a hablarlo con los demás? ¿O vas a ir y vas a
conversar, a hablar con la persona que está dirigiendo para hacerle saber que no estás de acuerdo con lo que se está decidiendo. ¿Qué vas a hacer tú? Normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente nos quedamos callados, no hablamos. Estos hombres debieron haber ido a buscar a Moisés desde el momento en que estaban incómodos con él, con las decisiones que estaban tomando, pero no lo hicieron y empezaron a guardar rencor, empezaron a llenar su corazón de envidia, y eso sí que es problemático. Eso aparta nuestras oraciones del Señor, hermanos. Eso aparta los ojos de Dios de nosotros. Ten cuidado de tu conciencia, ten cuidado de tu corazón, ten cuidado de tu mente. No cultives tanto rencor, no cultives tantas cosas, porque eso no le agrada a Dios. Eso no es reflejo de lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tengas una vida en paz. Dios quiere que no tengas una vida problemática. Dios quiere que ames. Dios quiere que perdones. No te demores tanto con esas emociones que te producen algunas circunstancias, algunas situaciones en tu corazón. No las demores tanto. Llegan, pero no permitas que hagan nido en tu corazón. ¿Está bien? ¿Qué ocurrió? Versículo 3 de Números capítulo 16 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea? O sea, aquí le están diciendo: Moisés, ¿tú por qué estás al mando? ¿Quién te puso a ti al mando si lo que estás decidiendo está mal? ¿Usted ha escuchado un dicho coloquial que dice que donde manda capitán no manda marinero? Pues en este caso puntual de Moisés y el pueblo se aplicaba. Dios mandaba, Moisés obedecía y el pueblo debía obedecer. ¿Y quién iba a revirar contra Dios? ¿Quién se iba a levantar contra Dios a decirle lo que estás haciendo está mal? Solo que con ese dicho de que de donde manda capitán no manda marinero hay un problema, y es que lo han tratado de meter hoy en día en las iglesias, dando a entender que el pastor es el capitán y que las ovejas son los marineros, y que al pastor no se le puede decir absolutamente nada porque es el ungido, el escogido de Jehová. Y cuidado si alzas tu voz contra el pastor. Eso es una idea equivocada. Es una idea equivocada. Hay lugares donde le dice: pastor, pero es que usted está en pecado. No te metas con el ungido, no te metas con el que Dios escogió. Pero pastor, sus hijos están en fornicación y están en la alabanza. No te metas con la familia del ungido. Creyéndose el pastor el capitán, como si no se lo pudiera decir nada. Eso es una idea equivocada. Eso no enseña el Nuevo Testamento sobre los roles del pastor y sobre los roles de las ovejas. Permítame, le doy uno de los roles del pastor y le doy uno de los roles de las ovejas. Así como el pastor tiene que dedicar largas horas de su vida, de su tiempo, a orar, a pasar tiempo en las Escrituras para preparar un mensaje y traérselo a la iglesia domingo tras domingo, también es responsabilidad de las ovejas medir, juzgar, discernir si lo que está haciendo, diciendo o pensando el pastor va en línea con las Escrituras. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú que asistes a esta iglesia, pues lo primero que debes hacer, ¿qué es? Abrir tu Biblia, porque de lo contrario vamos a comer entero. Y entonces por eso allá afuera, perdóneme si hablo afuera de las otras supuestos pastores, allá afuera hay engañadores robando dinero, allá afuera hay engañadores haciendo falsos milagros, allá afuera hay engañadores dando falsas enseñanzas, y la gente los sigue contentos porque nunca han abierto su Biblia y nunca se han sentado a medir si realmente lo que está diciendo ese predicador va conforme a las Escrituras o no lo está. Y van ahí como borreguitos, con los ojos cerrados, creyendo todo lo que les dicen. No, su tarea, hermano, es que después de cada domingo que yo le enseñe aquí, o cualquier predicador se para aquí, usted vaya y coja su Biblia y revise si lo que yo dije es verdad o no. Y cuando yo haya dicho algo que no esté de acuerdo con las Escrituras, ¿qué va a hacer usted? Acérquese a mí, hable conmigo. Pastor, a mí me parece que lo que usted dijo el domingo no va relacionado con las Escrituras, y lo hablamos. Pastor, a mí me parece que la decisión que usted tomó no es correcta, lo hablamos. Pero en un grupo como estos es normal que haya desacuerdos, que haya descontento. ¿Usted en su casa se puede poner de acuerdo con todos para ir a comer a algún lugar? Los que son 3 o 4, eso es un dilema. ¿A dónde vamos a comer? Todos levantan la mano y dicen un lugar diferente. En su oficina, donde son 7 o 8 personas, ¿es fácil ponerse de acuerdo? Aquí en este momento somos unas 50 personas, 60 personas. ¿Será que es fácil ponernos de acuerdo en todo? No. Van a haber desacuerdos.
van a haber descontentos, van a haber situaciones en las que ustedes digan, creo que lo que se está haciendo está mal. Pero ahí es donde es importante que tú revises qué vas a hacer con lo que tú estás pensando, qué vas a hacer con tu opinión. Y no solo aplica para la iglesia, aplica para su casa, aplica para su lugar de trabajo, aplica para todas las áreas de su vida, para sus amistades también, para sus amistades. Versículo 4. Me encanta la actitud de Moisés. ¿Qué hubiese hecho? Perdón, antes de leerlo, ¿usted qué hubiese hecho si fuera Moisés y estos hombres se levantan contra usted? ¿Manda a caer fuego del cielo como Juan y Santiago en el Nuevo Testamento? Sí, para allá están diciendo sí, que caiga fuego del cielo. Moisés, el hombre más manso en el Antiguo Testamento, dice que cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Se arrodilló. No sé si ahí habrá orado, no sé si ahí habrá buscado al Señor, pero se arrodilló. Delante de todos esos hombres que estaban así, sacando pecho, parados delante de él, Moisés no saca más pecho y se pone a la pelea. No. Ante el problema, Moisés, el hombre que estaba con Dios, ¿qué hace? Pone su rostro en tierra. ¿Qué hace usted ante el problema? Cuando la persona saca pecho, cuando su esposo o su esposa sacan pecho, le dice, aquí se hace lo que yo digo. ¿Usted también se pone en la misma actitud y le responde de la misma manera? ¿O pone su rostro en tierra para buscar al Señor? Es que yo creo, solo sospecho. No, yo creo que es en familia cristiana de Villavo y de Acacías. Aquí no creo que pase. Que nos parecemos más a Coré que a Moisés. Tenemos más características de ellos que del mismo Moisés. Versículo 5. Y habló a Coré y a todo su grupo y dijo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo y lo acercará a él. A aquel a quien él escoja lo acercará a él. Y miren la instrucción de Moisés, yo no sé Moisés qué estaba pensando acá. Versículo 6. Hagan esto, Coré y todo el grupo suyo, ¿qué dijo? ¿Qué les pidió? Tomen incensarios para ustedes. Déjenme recordarles que la tarea de los incensarios era únicamente para la familia de Aarón. Los levitas no tenían nada que hacer con los incensarios, no era tarea de ellos. Y hace 8 días lo vivimos y ellos lo vivieron hace algún tiempo atrás. Vimos que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cogieron incensarios y de forma indigna entraron al templo, al lugar santo, ofrecieron fuego extraño a Dios. ¿Y qué ocurrió? Salió fuego del templo de Dios, del lugar santísimo, y se los consumió, los mató a todos. O sea que aquí Moisés se la está jugando toda. ¿Son ustedes o somos nosotros? Mañana el Señor lo mostrará. Ustedes cojan sus incensarios, prepárenlos, a ver qué va a ocurrir. Versículo 7, y pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Y les dice la misma frase que con la que ellos iniciaron, basta ya de ustedes, hijos de Leví. Versículo 8, entonces Moisés dijo a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, ¿no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo, y pretenden también el sacerdocio. ¿No te basta con servir en la iglesia?, le está diciendo. ¿No te basta que Dios un día también te llamó y estuviste ahí en el monte Sinaí y medio lograste contemplar su gloria? Leví, Coré, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos nosotros? ¿A quién envidiamos? ¿Por qué tenemos tanta envidia? ¿Por qué queremos lo del otro? ¿Por qué queremos la vida del otro? ¿Por qué queremos el carro del otro? ¿Por qué queremos las cosas que tiene el otro? ¿Por qué queremos la conducta del otro? No eres tú con el Señor. El Señor te ha dado lo que tú necesitas. El Señor te tiene donde necesitas estar. El Señor te tiene la circunstancia exacta donde Él quiere que tú estés. Y antes de poner tus ojos en las circunstancias, en las cosas de los demás, pon tus ojos en tu corazón y revisa qué hay allí dentro.
y ora como David oraba en los salmos: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en el camino de perversidad. Pon tus ojos en ti, revísate. ¿Qué pecados pequeños estás cometiendo? ¿Qué gotas oscuras están a punto de entrar en ti? Y no pongas tus ojos en los demás. El Señor es soberano y Él te tiene a ti donde necesitas estar. Amén. Tercer pecado, la deslealtad. Entonces, esto inició como una pequeña gotica de murmuración. Luego eso se contaminó más con el desacuerdo de lo que estaban viviendo, y ahora estas personas van a ser desleales con Moisés. Versículo 11 de Números 16 dice: por tanto tú, continúa hablando Moisés, por tanto tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. ¿Contra quién se juntaron? Contra el Señor. Eso no era contra Moisés, era contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no iremos. No vamos. ¿Quién es Moisés para que nos esté llamando? Como, ¿por qué tenemos que ir delante de él? Oigan, ¿saben qué había hecho Moisés por este pueblo? Datán y Abiram, estas dos personas que estaban allí, hacían parte de la esclavitud en Egipto. O sea que Moisés fue el que dio la cara delante del faraón y arriesgó su vida para sacarlos a estos dos de allá. Cuando estaban en el Mar Rojo, a punto de morir porque el ejército egipcio venía, y allí estaban Datán y Abiram. ¿Y quién fue el que puso el pecho por ellos? Moisés. Y Moisés oró al Señor y se abrió el mar y pasaron. Cuando tuvieron hambre, ahí estaban Datán y Abiram, teniendo hambre, teniendo sed en el desierto. ¿Y quién fue el que clamó al Señor para que los alimentara y les diera todo? Moisés. ¿Quién fue el que intercedió por Datán y Abiram cuando ellos estaban abajo del monte Sinaí adorando un becerro de oro para que Dios no los matara? Moisés. Si Moisés no hubiese intercedido ante Dios para que Él no los matara, ahí hubiesen perecido Datán y Abiram. Tenían muchas cosas que agradecerle, realmente era alguien importante para ellos, pero ellos fueron desleales en su corazón. Cuídate de ser desleal. Cuídate de ser desleal con tus padres, muchachos, hijos. Cuídense de ser desleales con sus papás. Propónganse nunca hablar mal de ellos delante de ninguna persona. Si tienen algo malo que decir de su papá o algo malo que decir de su mamá, ¿a quién se lo van a decir? A su papá y a su mamá. Pero no lo anden hablando con sus amigos, eso no es bueno. Lo mismo, papás, no sean desleales con sus hijos. Si tienen algo malo que decir contra ellos, ¿a quién se lo van a decir? A sus hijos. Pero a veces somos rápidos para estar hablando de nuestros familiares y siendo desleales con ellos. No, si usted supiera cómo es en la casa, no, si usted supiera lo que hace, lo que dice. No seamos desleales con nuestra familia. No sea desleal con su jefe en el trabajo, que le cae mal, que usted piensa que es negrero. No sea desleal con él. No hable mal de él. Usted viera lo grave que es hablar mal de las personas en las escrituras. Lo que pasa es que casi no se habla de eso, pero eso es gravísimo. En la cultura judía hablar mal de una persona es algo grave. No sea desleal con eso, no sea desleal con las personas. Versículo 13. Así, ¿se acuerdan las preguntas que le hizo Moisés a Coré? ¿No les es suficiente servir en la iglesia? ¿Quieren más cosas? Ahora vean la pregunta que le hace Datán y Abiram a Moisés. ¿No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que emana leche y miel? Refiriéndose al desierto. Eso era una mentira. Allá estaban los israelitas clamándole a Dios que los sacara de allá porque estaban aburridos de su esclavitud. ¿Cuál tierra que emana leche y miel? Para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros en verdad, como si fuera mucha verdad. Tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Dónde están las tierras, Moisés? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está lo que nos corresponde? ¿Dónde está lo que es nuestro? ¿Dónde están esas cosas, Moisés? ¿Acaso tú le vas a sacar los ojos a estos hombres? Les preguntan. ¿Están ellos ciegos? Estaban reclamando lo que es mío, porque es que es mío. Ay, hermanos, nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo es del Señor, todo es del Señor, todo es de Él. Por allá había un predicador,
Estaba en el máximo punto de su sermón, estaba gritando así como yo grito a veces acá. Y se le acercó una persona y le dijo: pastor, tengo que decirle algo importante. Pero estoy en pleno sermón. Pero es que es muy importante. Pastor, es que su casa se está quemando. Y el pastor dijo: no, es que esa no es mi casa. Esa es la casa del Señor. Y si se quemó, pues se quemó. Eso es de Él. Si Él me lo quiso dar, me lo dio. Y si me lo quiso quitar, me lo quitó. ¿Usted entiende eso? A los que están esperando herencias, peleándose con sus hermanos para ver qué parte le corresponde, cuídese de eso. Eso puede generar varias goticas en su corazón que lo pueden terminar dañando. Nada es suyo, hermano, todo es del Señor. Por eso lo ponemos todo al servicio del Señor. Bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos pecados pequeños? Punto 4, consecuencias de la murmuración, del descontento y deslealtad. ¿Qué ocurrió con estos revoltosos, con estos revolucionarios? Vamos a leer una porción larga de las Escrituras, así que sígame en la lectura que aparece ahí en pantalla. Números capítulo 16, versículo 19 al 35. Así que reunió Coré a toda la congregación. ¿A cuánta congregación? ¿Cuántos eran? 2 millones de personas. ¿Y lo reunió contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. O sea que esa gotica de veneno que nació en el corazón de Coré ya no era con los 250, sino con los 2 millones de habitantes que estaban allí. Logró contaminarlos a todos. Un pequeño pecado, algo muy sutil. Y los reunió a todos en contra de ellos a la puerta de la tienda de la reunión, o sea, en las puertas del tabernáculo, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. ¡Qué rico! Ahí estaba el Señor presente, porque el Señor siempre está presente. Siempre el Señor está presente. Versículo 20, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón: apártense de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. ¿A quiénes? A todos. A todos. Porque murmuraron, porque estaban en descontento con las decisiones de Dios, porque fueron desleales. Dios los iba a matar a todos. ¿Debería matarnos hoy Dios a nosotros por esos pequeños pecados? Sí. Somos tan duros de corazón, somos tan tercos, no perdonamos fácil, le damos largas al asunto. Eso es ir en contra de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. ¿Qué esperamos nosotros? Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué habría Él de tener misericordia de nosotros? Si nosotros fuimos los que pecamos, nosotros decidimos estar allí, estar en esa situación, estar con esas emociones. El Señor también debería matarnos a todos nosotros. Pero aquí vuelve a aparecer la misma figura de la que hablamos hace algunos domingos: el intercesor, el abogado. Moisés va a interceder por este pueblo para que lo salve. ¿Quién intercede hoy por nosotros? Jesús. Si no fuera porque Jesús está hoy delante del Padre recordándole todo el tiempo que Él pagó nuestros pecados con precio de su sangre, entonces la ira de Dios también estaría sobre nosotros y nos esperaría el mismo final. Por eso es importante que usted y yo hoy creamos en Jesús. Versículo 22, pero ellos cayeron sobre sus rostros, se refiere a Moisés y a Aarón, y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés: habla a la congregación y diles: aléjense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Aquí vamos a volver un poquito pentecostal. Aléjese de todas las personas que no le suman a su proceso espiritual. Aléjese de todas las personas que usted sabe que cada vez que conversa con ellos es veneno tras veneno. Aléjese de ellos, porque si usted no está con ellos para compartirles el evangelio, sino para pecar junto a ellos, usted no está haciendo absolutamente nada ahí.
Y si no se aleja de ellos, la ira de Dios va a estar sobre usted. Por eso aquí la instrucción fue: aléjense de esas tiendas. Y habló a la congregación, versículo 26, apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Toda la familia. Toda la familia. Varón, tenga cuidado. Tenga cuidado. 28. Y Moisés dijo: en esto conocerán, esto lo dice Moisés, que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos, refiriéndose a las familias de Datán y Abirán y Coré, mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Año 2010, ciudad de Guatemala. Creo que era en la madrugada, si no estoy mal. Iba a decir un día soleado, pero no, era la madrugada. Hay un edificio de 3 pisos, una fábrica, está vacía, solo está el celador. Y de un momento a otro se abre la tierra y se traga, consume por completo todo el edificio. Se abrió un hueco de 20 metros de diámetro. 20 metros de diámetro es más de lo que hay de esa pared hasta esa pared. Un hueco de casi 45 metros de profundo y se tragó todo el edificio. Solo murió una persona, el celador que estaba allí cuidando. Se abrió la tierra y se los tragó. Así que tenga usted cuidado cuando dice trágame tierra, porque puede que se abra la tierra y se lo traga, y se lo trague. Algo así como este suceso que ocurrió es lo que le pasó a Datán y a Abirán. Versículo 31. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso en la puerta del tabernáculo de la reunión. Allí están las consecuencias de no parar a tiempo esos pecados pequeños. Fueron consecuencias graves. ¿Sabe cuáles son las consecuencias graves hoy de no ponerle cuidado a esos pequeños pecados? Hogares rotos, porque nunca se sentaron a hablar de lo que pensaban el uno del otro. Pero mi amor, dígale, hombre, caballero, mi amor, tengo celos de que a ti te vaya mejor que a mí. Amor, no me gusta esa actitud. Háblenlo. Pero se guardan ese rencor, se guardan todas las incomodidades y eso termina pasando factura y se rompen los hogares. Hay empresas destruidas porque nadie es capaz de hablar, sino que todo se vuelve con murmullos, con desacuerdos. Y ni hablar de las iglesias. Hay iglesias que se parten de a poquitos por las divisiones internas. Porque un hermano un día le dijo un mal comentario al otro y nunca se sentaron a hablarlo y eso creció y creció. Tenga mucho cuidado hoy. Si tiene algo que arreglar, arréglelo. ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? ¿A que la otra persona baje los guantes? ¿Qué está esperando para dar el perdón o para pedir perdón? ¿No es acaso usted un seguidor de Jesús? ¿No nos llamó Jesús a eso? ¿No se da cuenta que si usted se queda con ese rencor en su corazón, con esa mala actitud, puede terminar totalmente destruido y que eso no le agrada al Eterno? Esas son las consecuencias.
¿Qué actitud? ¿Qué hago yo con todo esto, Sebastián? Listo, ya sé que debo tener cuidado con mis pequeños pecados, sé que debo revisar mi actitud, pero entonces, ¿qué actitud espera Dios de mí? Quinto punto, ¿qué actitud espera Dios de mí? Uy, si ustedes si nos podemos aprender todos estos 3 versículos y los podemos vivir, uy, hermanos, esto sería una iglesia, ya es una iglesia preciosa, pero sería una iglesia más preciosa. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿qué actitud espera Dios de mí? No hagan nada por egoísmo, o sea, no piensen en ustedes mismos, o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de ¿quiénes? De los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Eres egoísta? ¿Piensas en ti mismo? No hagas nada por eso. ¿Buscas que las personas te vean por tus buenas acciones? ¿Buscas ser visible para que las personas hablen bien de ti? No hagas eso. Eso es vanagloria. ¿Eres humilde? ¿Realmente ves a las demás personas como más importantes que tú? Al celador que te abre la puerta todos los días, ¿cómo lo saludas? A la persona que te atiende en un lugar, ¿cómo le hablas? Yo tengo que cambiar eso. Yo les debo confesar. Las personas que me atienden mal en algún punto físico, en Claro o en cualquier oficina, cuando son groseros, se me olvidan estas palabras. Pero tengo que verlos como alguien más importante que yo. Debo entender que son pecadores, que no tienen a Cristo. ¿Y qué podemos esperar de alguien que no tiene a Cristo sino solo eso? Pero yo tengo a Cristo. Ustedes tienen a Cristo. Entonces al mal podemos pagar con el bien y ser humildes. ¿O acaso Jesús tenía que quitarse la toalla y lavarle los pies a los discípulos? Pero nosotros no nos quitamos la toalla para lavarle los pies a casi nadie, a los nuestros. Revisa tu actitud, revisa eso. No busques tus propios intereses, sino que más bien busca los intereses de los demás. Aquí no hay parqueadero en la iglesia. Algún día tendremos parqueadero para todos los que vengan en sus carros. Pero lo leí en un libro. El hombre preguntaba: cuando llegas a la iglesia, ¿dónde te parqueas? ¿Te parqueas en el lugar más cercano a la entrada de la iglesia? ¿O te parqueas en el último lugar para que otras personas puedan llegar y parquearse en el lugar más cercano a la iglesia? ¿Estás pensando mucho en ti? Y él los comparaba con unos cerdos. Ese libro fue duro. Decía: a veces somos como los cerdos, que apenas echan la comida, todos nos tiramos a ver quién recibe más, quién se queda con más. No, esperemos y demos lugar a los demás. Pensemos en los demás, vivamos para los demás. ¿No se acuerda que ese es el segundo mandamiento que dijo Jesús, de los más importantes? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Ama a los que tienes cerca. Acércate. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Y sobre todo, ya, último versículo: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien decimos que es nuestro Maestro, quien decimos quien es nuestro Mesías, quien decimos quien es nuestro ejemplo a seguir. Él vivió siempre con esa actitud correcta. Entonces nosotros también tengamos esa actitud correcta. Sigamos a Jesús, parezcámonos a Él, seamos compasivos, seamos amorosos y despojémonos de nuestra antigua manera de vivir. Vivamos para el Señor, vivamos para el Señor. Le invito a que se ponga en pie y oramos, por favor. Señor, creo que todos aquí estamos de acuerdo en reconocer que somos más parecidos a Coré que a Moisés. Estamos muy entregados a nuestros propios intereses, estamos pensando solo en nosotros mismos y se nos olvida que tú nos has llamado a desprendernos de nuestra propia vida
para ponerla al servicio de los demás. Perdónanos si a veces creemos que el ser cristiano se trata de que tú soluciones toda nuestra vida, cuando realmente el cristianismo se trata de que tú nos has llamado a que ayudemos a los demás a ir y buscarlos. Te pedimos que nos ayudes a quitar todas esas malas actitudes, todos esos pequeños pecados que tenemos dentro de nosotros. Que cuando tengamos la oportunidad de decir una mentira pequeña, ahí por favor ayúdanos a ser intencionales para no decirla. Que cuando en nuestro corazón, en nuestra mente salga un mal pensamiento, una actitud negativa, Señor, que no demoremos mucho en esa actitud, sino que la saquemos de allí rápido. Y que nos otorgues tú la capacidad de perdonar como tú nos perdonaste. Que nos otorgues tú la capacidad de amar como tú nos amas, de ser misericordiosos como tú has sido misericordioso con nosotros, mi Dios. Quítanos, ayúdanos a quitar esas cargas con las que llevamos todos los días. Por favor, te lo rogamos. Gracias por esta enseñanza de hoy, por lo que nos has enseñado, lo que nos has hablado. En el nombre de Jesús, amén y amén.